Corría el año de 1819 cuando Friedrich Ferdinand Runge, un joven alemán hamburgués, descubrió, un tanto por encargo, la molécula que ahora conocemos como 1,3,7-metilsantina o cafeína para los cuates. Ferdinand fue un químico que descubrió los efectos de la beladona en el cuerpo humano, más específicamente su efecto en las pupilas, y lo demostraba con su gato, sin dañarlo, no te preocupes. Se dice que su maestro lo llevó a presentar su experimento de dilatación en las pupilas del gato ante un científico naturalista que quedó tan asombrado por la demostración, le vio tanto futuro al joven Ferdinand, que le presentó una bolsa de granos de café y le propuso analizar los químicos que se encontraban en él. Este naturalista se llamaba Wolfgang von Goethe. Sí, el poeta, dramaturgo, el autor de Fausto, ese mero. O sea, esta época en la que si querías ser científico, literario, noble, padre y madre a la vez, pues quién te lo iba a prohibir, ¿no? Él no se andaba con esto de que el rosa pastel y que lo que yo estudié, si él quería hacer algo, lo hacía. Pues bien, Goethe le encargó a Ferdinand que analizara los granos de café, Ferdinand analizó los componentes y efectivamente, que sepamos, fue el primero en aislar la cafeína, aunque de inicio no le puso un nombre como tal. Como podemos ver, publicó sus resultados en 1820, sin darle un nombre específico a la molécula, y vemos que dice base del café, ácido del café número 1, ácido del café número 2, ¿no? Pero sí la describió, así que sepamos, sí fue el primero en encontrarla. De hecho, por eso el doodle de Google con esta bonita temática. Pero definitivamente no fue el único. O sea, no podemos decir que si Ferdinand Wunsch no hubiera sido el primero en aislar la molécula de cafeína, nadie más la hubiera aislado nunca, ¿no? Es como pensar en el descubrimiento del fuego. O sea, solo un homínido descubrió el fuego y de ahí todos aprendimos. O sea, eso no. Se hacen varios descubrimientos de manera simultánea en muchos lugares diferentes. Y en este caso, en el país vecino de Francia, también había un grupito de químicos queriéndose comer el mundo a mordidas. Y no fue sino hasta 1821 que Pierre-Jean Robiquet también aisló la molécula en sus experimentos y él sí la presentó a la Sociedad Farmacéutica de París. De esto se enteró Pierre-Joseph Pelletier, el descubridor de la quinina y la clorofila. Aunque bueno, también hay datos de que de hecho fue Runge también el primero que aisló la quinina, pero bueno. Y entonces se acuñó el término cafeína, escrito por primera vez en la historia en el Diccionario de Medicina editado en París en 1821, en una entrada escrita por el mismo Pelletier, dando el crédito a Robiquet e invitando a realizar un poquito más de investigación al respecto de la misma, porque hasta ese momento solo parecían describir que parecía ser un febrífugo o un antipirético. Bueno, pues ahora sabemos que eleva la temperatura corporal, pero es lo que se creía en ese momento. Está bien. ¿Pero por qué les cuento todo esto? No solo porque soy una junkie de la historia y porque me encanta saber todos los chismes, dimes y diretes y celebridades con las que se estuvo codeando el grano de café, sino porque quiero que quede claro que cuando se dio este boom en la química, se empezaron a analizar muchas cosas que hoy ya damos por sentado que o no les son saludables al ser humano o que no son inocuas, pero en ese momento no se sabía. Cosas que hoy sabemos que son súper dañinas y en ese momento se consumían como caramelo, o sea, con pan recién horneado. Bueno, comenzó una búsqueda por entender cómo lo que comemos interactúa con nuestro cuerpo o con la química de nuestro cuerpo. De hecho, no fue sino hasta mediados del siglo XIX que surgió el término metabolismo. Y esto no quiere decir que la gente antes no supiera que comer nos hacía algo, ¿no? Desde hace 400 años ya se hacían experimentos, pero no se comprendía porque no había la forma de entender la interacción de estos químicos con nuestra propia química o cómo funcionaban al 100% nuestros órganos, nuestro cerebro, nuestra sangre, etc. Entonces no teníamos cómo describirlo. Esto se lo debemos a estos químicos curiosos del siglo XIX, que quizás no hayan sido los únicos. Debe haber habido mucho más que no tuvieron la suerte de que sus reportes sobrevivieran, pero repito, había esa curiosidad porque no sabíamos exactamente cómo funcionaba, qué es lo que le hacía lo que comíamos a nuestro cuerpo. Y esta mezcla de ignorancia, curiosidad, derivó unos 60 años más tarde en una guerra comercial fría y sin ningún tipo de escrúpulos que marcó el cómo concebimos actualmente la mercadotecnia y cómo muchas grandes marcas siguen influenciando hasta hoy en día con estos trucos tan sucios tus decisiones de compra. Me encanta todo esto que tiene que ver con revisar con lupa el comportamiento en la naturaleza humana. Es curioso cómo a la par de que existían estos científicos que querían comprender el mundo, hacerlo un lugar mejor, había gente, como siempre la ha habido, que solo quiere hacerse rica, asquerosamente rica, a una costa de la salud de los demás o de los demás, o a base de mentiras. Y sí, en
entre esta gente, entre los buenos y los malos, pues están los que consumen café. Vámonos ahora a los años finales del siglo XIX, por ahí de 1885, 1890. Los descubrimientos de las sustancias pues ya van avanzando, pero todavía no develan el panorama completo. Y la gente se empezaba a preguntar, o sea, de por sí el pobre café, desde que llegó a Europa, de hecho desde que se empezó a consumir en la península arábica, pero es que en Europa fue una... O sea, no, estaban los que lo amaban o los que lo odiaban y siempre le han inventado mil cosas. Pero justo en este momento, después de descubierta la cafeína, la gente se empezaba a preguntar si no sería que este recientemente descubierto compuesto sería malo para nuestra salud. No faltaban los que decían que el café te podía volver loco, provocar la muerte, que era la peor droga existente. Así que a finales de este siglo empezó una carrera por encontrar sustitutos saludables. Y empresarios como los estadounidenses John Harvey Kellogg, sí, al que odias cuando alguien te contesta "ahí hay cereal" cuando le dices que tienes hambre, y Charles William Post, o CW, como le gustaba que le dijeran, ambos vieron la forma de lucrar con el miedo al café de esa época y no, la desaprovecharon. Kellogg odiaba el café. Si supiera. Creía que la adicción a la cafeína era lo que le estaba quitando la fuerza y la vitalidad a los americanos, al pueblo americano, y que era lo que los estaba matando jóvenes, según él. Él decía, el hábito al té y al café es una grave amenaza a la salud del pueblo americano. El té y el café son drogas funestas y su venta y uso debería de estar prohibido por la ley. Según ellos, el café nos vuelve locos. Y no como a ti y a mí nos gusta admitirlo así, me encanta. No, sino que realmente, según ellos, la causa de la pérdida de la cordura se había rastreado hasta el consumo de café. Tómate esta. Hubo otros empresarios también con sustitutos, pero este par fue el que más resaltó. Aunque ninguno perdió la oportunidad de iniciar o encender o hacer más grande la controversia a través de anuncios publicitarios tendenciosos, y de paso volverse millonarios en el proceso, con sustitutos como el Postum de Post o el Caramel Coffee y el Drinket de Kellogg. Y bueno, los sustitutos en sí merecen su propio video, quizás en algún momento, pero vienen a colación aquí porque lo curioso, lo que nos importa es lo radical de su publicidad y la huella que esto dejó en nuestra sociedad moderna. Es que los anuncios son una joya. También en Europa, no solo Estados Unidos, también en Europa se da este tipo de anuncios. Pero a partir de ahorita me voy a centrar mucho en la figura de C.W. Post, porque este señor, o sea, se voló la barda, según él basado en hechos médicos, pero que tampoco pudo demostrar nunca. Entonces, fue todo un caso. El señor Charles William Post fue todo un caso. Lo que él no cesaba de dar a entender es que el café enfermaba, causaba impotencia, causaba mal del corazón del café, neuralgia por el café, ceguera. Post se aventuró incluso a echarle la culpa al café del por qué la gente no era exitosa, de por qué estar todo el tiempo mal de los nervios era lo que te impedía trabajar bien y generar dinero. O sea, para Post el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es pobre porque toma café. Ay. La publicidad de sus productos no se enfocaba en vender su producto, se enfocaba en destruir a la competencia, en satanizar la competencia. El problema para él es que para ese entonces el café ya era casi tan popular como hoy, si no es que tan popular como hoy. A principios del siglo XX en Estados Unidos el consumo per cápita de grano verde era de unos 5 kilos por persona, en Europa ya era de unos 8 kilos por persona. Nada más para que compares y te des una idea. Hoy en día, año 2023 en México, el consumo de café verde per cápita no excede los 2 kilos al año. Ya era popular. Así que, ¿cómo le iba a hacer Post para que la gente dejara de consumir las ingentes cantidades de café que ya se tomaban y que compraran su sustituto, el Postum? Pues fácil, con miedo. Recordemos que estamos en esta época en que muchas sustancias se hallan ser peligrosas para el consumo humano. La humanidad ataba cabos y puede que se han dicho cosas como, mira, uno no se muere de repente.
Hay cosas que nos mataban y no nos dábamos cuenta. Que las almendras tienen cianuro, y el durazno también, no sé. No sabíamos que podíamos estarnos envenenando sin darnos cuenta. Entonces, aprovechar esa delgada línea entre el miedo y la curiosidad de la época fue lo que hizo a CW Post insanamente rico con su publicidad. En ese entonces no había quien mediara entre el consumidor y la publicidad engañosa. Todavía. Y el chiste era vender. A Post se le atribuye ser el pionero en este tipo de publicidad. O sea, sí ya había habido casos, por ejemplo, los eslogans de Coca-Cola y algunas otras marcas, pero es que en serio, Post fue un punto y aparte. Y todo por querer que la gente no tomara café. Incluso enviaba cartas a las casas de la gente. O sea, lo que hoy para ti es tu buzón de spam, tu buzón de correo no deseado, bueno, Post te lo hacía llegar a tu casa. Fíjate que estás revisando tu correo y todo, estás viendo tus cartas, qué bonito, y la abuelita, y bla, 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 el café mata. ¿Qué? Genera impotencia. ¿Qué? Daña el nervio, no sé qué, y genera parálisis. ¿What? O sea, ay, Post. O sea, son cosas que de alguna manera pasan de manera similar hoy en día, todavía. Post fue el primero en hacerlas, por su lucha contra la cafeína. Te robo 30 segundos de tu tiempo. Espero que estés disfrutando este video y toda esta historia de chismorrerío histórico, tanto como yo disfruté hacer la investigación del tema. Y justo es un tema que me encargó mi Patreon, Mario Rosas. Mario, gracias por el temazo. Si de por sí ya quería yo tratarlo, te rifaste con el tema. Solo espero que con los siguientes 2 videos ya pueda llegar a tu duda real y no perderme en la historia. Y así, a los temas sugeridos por los Patreons les doy prioridad. Y aparte, a través de Patreon sí tengo una comunicación un poquito más directa con ellos, así que si gustas también apoyar este proyecto de esta manera, muchísimas gracias. Será más que bienvenido. Quiero agradecer también a quienes siguen viendo los videos, comentando, compartiendo, dando like. Yo sé que los youtubers parecemos disco rayado diciéndole, ay, comparte, dando like, suscríbete, pero la verdad no tienes idea cuánto ayuda eso a que esto llegue a más gente y a que el canal crezca. Así que muchas gracias a todos los que, o sea, ya cada que leo sus comentarios, que son los que siempre me comentan todo, se siente súper bonito. Sepan que sí valoro mucho todo eso que hacen por mí y que todo eso, aunque sea un pequeño comentario con un emoji, ayuda muchísimo al crecimiento de esto. Así que mil gracias, mil gracias. Los quiero mucho. Para otras personas no se trataba de encontrar sustitutos, sino de hallar una forma más saludable de consumir el café. Y obviamente los vendedores, recordemos que ahorita estamos hablando de Estados Unidos no crece café, y aún así hubo mucha gente que se hizo muy rica vendiendo café, y esos eran los famosos brokers, o sea, eran los que compraban el café de las regiones y cafetaleras y ellos lo distribuían. Entonces, los brokers trataron de defenderse, contraatacando también con publicidad similar, pero pues, o sea, salieron con cosas como, nuestros cafés no contienen sustancias peligrosas ni taninos, o sea, nuestros cafés. Nuestro café está bien tratado para evitar que te genere problemas en los nervios, nuestro. O sea, como parecían dar a entender que sí era malo, pero por alguna extraña razón, el de él no tenía ciertas sustancias, pero sí te generaba problemas en los nervios, y el tuyo no, pero sí tiene taninos. O sea, como se estaban metiendo el pie ellos solos. No se les estaba haciendo muy fácil encontrar la forma de contraatacar la publicidad de Post. De hecho, a algunos les ocurrió así de, ¿y por qué no contratamos a Post para que nos hagan nuestra publicidad? Pues eres un genio. O sea, no. Así que tuvieron que ponerse de acuerdo para más bien hacer en conjunto todos publicidad que resaltara los atributos benéficos del café a la salud, si es que lo sabía, achacando los males a tomarlo con leche y azúcar. De ahí el famoso, el café solo se toma solo, negro y sin azúcar. Principios del siglo XX. Y hoy en redes sociales levantas una piedra y te salen 100 defensores del café solo negro y sin azúcar. El café se toma como tú quieras. Esto era una treta publicitaria nada más para decir, no, el café es saludable. Tómate el café como quieras, no hay una etiqueta, no hay una regla escrita de cómo tiene que serlo. Tristemente hay mucha gente en la actualidad que defiende el solo negro y sin azúcar pensando que es el deber ser. ¿Y de dónde viene? De un contraataque publicitario. Pero bueno, bien dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. De ahí vienen.
Entonces tuvieron que salir con ideas como: el café es un remedio valioso o previene de enfermedades cuando hay epidemias de fiebre tifoidea, cólera, erisipela, escarlatina y varios tipos de malaria. La panacea. El café es bueno para calmar los nervios porque es un estimulante no reactivo que ha sido probado una y otra vez con esfigmógrafo y como estimulante cerebral debería ser considerado una bebida intelectual. Salían anuncios con artículos con gente súper longeva celebrando 100, 114 años de edad, diciendo que es que han tomado de 3 a 4 o algunos hasta 10 tazas de café negro todos los días desde adolescentes, ¿no? Entonces te daba longevidad el café. Uno lo satanizaba y los otros, que era la panacea. Pero el daño ya estaba hecho. Y sí había disminuido el consumo de café. Así que comenzó la búsqueda por remover lo que se suponía que era lo dañino en él. O sea, la cafeína. Iniciamos con el tercer acto de esta historia. El primero, el de Ronge, Goethe, Pelletier y Robiquet. El segundo, con C.W. Post y Kellogg. Y el tercer acto, entra el Dr. Harvey Wiley y Coca-Cola. Entre lo que cabe, sí había un poco de cordura en toda esta historia, gracias a periodistas de la época llamados smoke rackers, que serían, literalmente se traduce como buscadores en la basura, pero son lo que hoy conoceríamos como periodistas de investigación. Y estos fue una corriente de periodismo que surgió como rechazo o en contra, como resultado del amarillismo de mediados del siglo XIX. Y a estos periodistas sí les interesaba sacar a relucir la verdad de lo que se ponía en los periódicos, en la publicidad, en las noticias, etc., sobre todo en temas de salud, política y economía. Entonces, algunos de estos periodistas sí empezaron a cuestionar como de, oye, dicen que el café hace esto tan malo que lo sustenta. Dicen que el café hace esto tan bueno que lo sustenta. Entonces ahí ya empezaban a preguntarse un poco y tenían que sacarse estudios médicos de la manga o empezar a retirar la publicidad. También aparecieron figuras como el Dr. Harvey Wiley, quien estaba trabajando intensamente en la petición de que tanto la comida como los medicamentos o todas las drogas fueran reguladas por la ley. Y él actuó como promotor o como lobista de la Ley de Pureza de los Alimentos y Medicamentos promulgada en 1906 en los Estados Unidos. A Wiley en sí no le interesaba tanto la salud del consumidor. No era lo que pedía en esa ley, sino que no se le engañara. Su dilema no era de salud, sino moral. Es como, si le vas a vender veneno, que diga que es veneno. Si le vas a vender cosas rebajadas con algo de menos calidad, que diga que es algo rebajado con algo de menos calidad. Algo muy parecido a nuestras cajetillas de cigarros actuales. O sea, ok, sí, no le digas a la gente que es saludable. En los 60, ¿no? Los doctores fuman Camel. No, o sea, dile a la gente que mata y ya es su asunto si se lo quiere fumar o no se lo quiere fumar. Algo parecido con la comida, o sea, no rebajes. Esta ley, de hecho, sí detuvo marcas de café que mezclaban sus granos con cereales, con diente de león incluso, para aumentar el margen de ganancias, al poner menos grano, pues ya molido y tostado, ¿quién se iba a dar cuenta, no? Pero obviamente demerita muchísimo la calidad. Esto se sigue haciendo, de hecho, hasta hoy en día se mezcla con garbanzo, cosas así. Nada más fíjate que tu café diga 100% café. Ojalá, pero bueno. Justamente si te preguntabas de dónde venía el que todas estas etiquetas o nuestros productos que hoy compramos, compra de canasta básica, abarrotes, comida, esta tendencia a que las etiquetas y la información nutrimental y todo bla bla bla, surge desde aquí, desde esta promulgación de la Ley de Pureza de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos de 1906. El único antecedente que podría tener esta ley es el Acta de Adulteración promulgada en 1860 en Inglaterra, y pues también va un poquito de la mano con todo esto que se empieza a averiguar sobre microorganismos, bichitos, bacterias que generan enfermedades y que estaban presentes en la comida, en el agua y no lo sabíamos. Entonces estos dos gobiernos empezaron a preocupar un poquito por hacer algo al respecto, y a partir de ahí ahora me atrevo a decir que todos los países, sino es que casi todos los países, me aventuro a decir que desde donde nos estás viendo, tienen una ley en vigor parecida, o están todas estas procuradurías del consumidor, o está todo esto de los sellos, las etiquetas, y bueno, ahora sabes de dónde viene toda esta tendencia. Entonces, esta ley también retenía importaciones de cafés, por ejemplo, que vinieran dañados, muy dañados, o que trajeran hongo, porque podía ser perjudicial para el consumo humano. Entonces, sí podemos decir que tuvo su parte buena en todo esto, o sea, sí impactó al gremio del café de manera
saludable y adecuada, y sí repercute en cómo consumimos nosotros al día de hoy nuestros abarrotes y prácticamente casi todo lo que se vende empaquetado para alimentarnos. Esta ley también obligaba a etiquetar de manera correcta el origen de los bienes consumibles. Por ejemplo, hablando del café, era muy común que la gente le dijera Java, aunque viniera de Brasil o Centroamérica, de donde fuera, aunque no viniera desde esa isla de Indonesia. Entonces, esta ley decía, gracias a lo propuesto por el Dr. Harvey Wiley, que tenía que estar etiquetado la región de origen. Entonces, solo podía llamarse café Java si venía de Java. El café que viniera de Sumatra tenía que decir Sumatra, el café que viniera de Brasil tenía que decir Brasil. Así que, de alguna manera extraña y que quizás no tiene mucho que ver con la importancia que le damos a la región del café hoy en día, siempre es una tendencia a separar el café por regiones. Pero vayamos al chisme, donde se puso bueno, el Dr. Harvey Wiley contra la Coca-Cola. O sea, échate esta. Al Dr. Harvey no le molestaba la presencia de la cafeína en el té y en el café porque estaba de manera natural, pero le parecía insultante que aparte de que yo hubiera tanto adicto a esta droga, hubiera empresas como Coca-Cola que se la agregaba a su bebida. Digo, en ese momento no sabían que la valla de la cola también tenía cafeína, ¿no? Pero no se sabía, pues él sabía que solo que se le agregaba. Entonces lo veía como algo terrible, ¿no? Que se tuviera la osadía de agregarla. No era muy fan de la cafeína, toleraba su presencia en el café y en el té, pero sí le parecía una droga y que era la droga más usada en los Estados Unidos, lo cual sí era cierto. Entonces, como se lanzó de lleno a atacar a la Coca-Cola, con el antecedente de la ley de pureza de alimentos y medicamentos, no hubo más remedio que describir a la cafeína como una droga y pasó a ser entendida como una droga dañina y peligrosa. Un punto a favor es que hubo que empezar a hacer experimentación seria al respecto. Y bueno, sí, por aquella época se empezaron a hacer los primeros estudios doble ciego sobre los efectos de la cafeína en nuestro cuerpo, aunque en ese momento no se dieran a conocer tanto. Pero sí, están los estudios, los podemos citar hasta el día de hoy todavía. Y por cierto, esa batalla que sí llegó a juicio, la ganó Coca-Cola, porque al juez le pareció que, si bien no estaba presente de manera natural en la bebida, no se sabía, pues era parte de la receta original. O sea, así se había concebido originalmente, entonces pues que así se quedara. Así que le sugirió al jurado que diera su fallo a favor de la empresa. Y también el Dr. Wiley, que en todo esto del juicio llegó incluso a decir que la cafeína era un veneno, o sea, que jamás le daría ni té ni café a sus hijos porque no pensaba matarlos. Tomaba café diario. Le gustaba y lo admitía. Era natural que entre todo este lío se buscara ya no sustitutos o alternativas al café, sino seguir esta línea de hacer el café más saludable, removiendo lo que se creía que era el problema, o sea, la cafeína. Y cito a William Ockers, que era como el súper experto en comercio del café por aquellos años de 1920, que esta frase la amé. O sea, yo no tengo nada en contra del café descafeinado, al contrario, me parece una gran solución, pero en este contexto que les estoy contando, esta frase me pareció oro. La demanda por café libre de cafeína puede atribuirse a dos causas: el objetable efecto que tiene la cafeína en la neurastenia y en la cuestionable campaña publicitaria de los vendedores de sustitutos de café, quienes por estos medios han persuadido a muchas personas normales a creer que son decididamente subnormales. Tan agresiva fue la campaña de Post que la gente creía que tomar café era lo mismo que quererte matar y ser suicida. Esta frase vino perfecta. Lo primero que se intentó fue obtener bebidas a partir de las variedades de café que de manera natural son bajas en cafeína o que no la contienen. Para ese entonces se habían descubierto al menos ya 4, pero la tasa resultante con los procedimientos de la época no ofrecía lo que los consumidores de café de esa época estaban buscando. Incluso en la actualidad, las variedades Laurina y Carreriana les está costando trabajo entrar en el mundo de cafés diferenciados. Son variedades con bajo contenido de cafeína. Y es que su varietal, o sea, su expresión en taza o su perfil en taza es peculiar y diferente a lo que estamos acostumbrados a que es lo que estamos buscando en un café. Entonces, no iban a triunfar en aquellas épocas. No era lo que la gente estaba buscando. Entonces decidieron como que mejor, ¿no? También hubo el intento por crear híbridos con otras arábicas, pero pues no se le dio como que mucho seguimiento al asunto y se quedó ahí en un intento. Entonces intentaron descafeinar el café ya tostado. Tenía sentido porque al momento en que tú tuestas el café, aumenta su volumen, aumenta su tamaño y se hace más poroso.
Esto hace que extraerle cualquier cosa que esté dentro del grano de café sea más sencillo. Sin embargo, también ya hay sistemas frágiles, los compuestos volátiles u otras cosas, y se volvía un poco difícil extraer la cafeína sin extraer todo lo demás. O sea, ¿cómo le regresabas lo demás al café ya tostado? ¿No? Entonces no resultó muy viable. Lo siguiente que intentaron fue descafeinar el café en verde, pero moliéndolo primero, para facilitar la extracción. El asunto con eso es, ¿cómo tuestas café verde ya molido? Y aparte humedecido, o sea, no, hay muchas cosas mal con eso. No me imagino, justo no prosperó esta técnica porque pues no había cómo tratar el café decentemente después y el resultado era algo muy desagradable. Sí había habido también intentos por descafeinar el café verde completo, el grano completo, pero insisto, como se hacía pasar al grano por un proceso, se humidificaba y se hinchaba y demás, sin una forma adecuada de secarlo después, había varias dificultades. Tostarlo era muy complicado, quedaba no uniforme, no quedaba algo decente, o sea, solo no. Entonces entra el cuarto y final acto de esta historia, con Ludwig Roselius. Nos vamos a regresar a Alemania, pero al año de 1906. Ludwig, hijo de un comerciante y catador profesional de café, lo que fuera en esas épocas, estaba convencido de que había sido el excesivo consumo de cafeína lo que le había quitado la vida a su padre a tan solo 59 años de edad, o al menos eso le habían dicho los médicos. O sea, que se note que el miedo no era solo de este lado del charco. Entonces, él estaba decidido a encontrar una forma de remover al asesino de la ecuación. Y él fue el primero en patentar un método exitoso, un método que logró realmente remover la cafeína, dejando al café verde con la posibilidad de ser tostado sin mayores complicaciones. Ya había que hacerle cosas diferentes, pero se podía tostar, que era lo importante. Y en teoría no le quitaba tanto otros sabores o cosas que sí queríamos mantener en él. Cuenta la leyenda que un día, en uno de sus cargamentos de café que se transportaban en barco, unos de los sacos se mojaron con agua salina, bueno, con agua de mar. Y que ya, por eso, descubrió que esos granos que se habían empapado con agua salada ya no tenían cafeína. O sea, el problema con esta leyenda es que es el mejor recurso Deus Ex Machina que he visto. O sea, ni el Código Da Vinci como película fue tan malo en cuanto a que todo se resuelva mágicamente, ¿no? O sea, curiosamente se mojó el café en verde. Curiosamente, solo el agua salina bastó para descafeinar el café, o sea que no podía ser ni remotamente cierto. Curiosamente, él se dio cuenta que estaba mojado y decidió medir su contenido de cafeína. Mucho más curiosamente, ese saco no lo vendió, se lo quedó para su consumo propio. ¿Qué? No tiene ningún sentido este mito, pero está por toda la internet. Hay hasta grabados y todo de los sacos mojándose. O sea, está bien, es el mito, es la leyenda, pero no tiene mucho de cierto y tampoco hay una fuente que haya logrado encontrar muy fidedigna de cómo se llegó a la narrativa de este mito. Pero importante saber que remojar los granos verdes con agua de mar no les quita la cafeína, solo no. El proceso de descafeinización nos demuestra que no es tan sencillo. Entonces, desgraciadamente está este mito por toda la internet, pero afortunadamente en internet también tenemos una herramienta hermosa gracias a San Google, que es el poder consultar las patentes que han sido registradas a lo largo de los años. Y de hecho, en ellas podemos observar un par de detalles. Roselius no patentó solo un único método, ni lo hizo él solo, lo cual me hace pensar que fue un trabajo en colaboración. De hecho, su nombre no es el primero que aparece en los documentos, sino el de Johann Friedrich Mayer Jr., y también se menciona a Karl Heinrich Wimmer. Con ellos no registró solo un método de descafeinización, sino 3. Y ya después, él solo, y también por su cuenta Karl Wimmer, por separado, registraron otros procesos diferentes. Los primeros 2 registrados en conjunto que descafeinaban el grano verde sin molerlo previamente, presentados por estos 3 señores a la oficina de patentes en 1906, iban más o menos así. Primero, se somete el café verde a vapor presurizado a unas 2 atmósferas durante cierto tiempo para que se hinche y entonces sea mucho más fácil la extracción. Después se inserta al contenedor un gas que reaccione con las sales de la cafeína para que como que las suavice o las rompa y entonces disolverlas sea más sencillo. Tales gases podían ser amoníaco, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o similares. Después de eso se hace pasar un solvente por los granos para disolver la cafeína. Y agárrate que se pone bueno. El mejor solvente de esa época era el benceno.
el solvente sugerido en la patente era nada más y nada menos que el benceno, o alcohol, o cloroformo, o una mezcla de estas. Todos estos compuestos a los cuales con el paso de los años se les hallaron efectos cancerígenos y de mucho daño renal y hepático. O sea, salíamos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Échame mi café con cloroformo. ¿Qué? No. Está bien cirrótico, pero durmiendo como un bebé. O sea, yo ya no tomo café. Pues ya. Ay, no tiene idea cómo me reí mientras leía. Les dejo, por cierto, toda la biografía que consulté en el primer comentario, se los dejo fijado y se los dejo también en la descripción para que le des una leída. Es una joya estos libros. Y algo que me encanta de fuentes históricas, o sea, de las fuentes que se redactaron en cierta época, es que no es algo visto con los ojos del futuro, ¿sabes? O sea, es gente escribiendo lo que estaba viviendo en ese momento, o leer una patente, es escrita por quien la está registrando, no es la interpretación de alguien en la internet, no es lo que yo te estoy contando, está la patente ahí escrita, o sea, yo no te estoy inventando y fue muy divertido leer toda esta historia. Pero bueno, el segundo método descrito. Se someten los granos de café al vacío en un contenedor especial. Después se saturan con agua o con algún compuesto alcalino o ácido. El estado de vacío entonces se hace ir y venir, o sea, así como haciendo succión para que este compuesto pueda penetrar en los granos de café y que no se quede todo esto solo en las capas exteriores. Entonces, se deja todo este medio durante un tiempo a unos 50 grados centígrados para que esa agua o este compuesto alcalino o ácido le extraiga al café verde, como que un extracto de café verde, y después ese extracto se retira del contenedor, dejando en el contenedor los granos al vacío. A este extracto entonces después se le hace pasar amoníaco para suavizar la cafeína y después se le hace pasar benceno o alcohol o cloroformo para disolverla. Ahora, esta extracción de grano verde, ahora libre de cafeína, porque ya se dejó que el solvente se evapore y la cafeína se cristaliza, este extracto primero se diluye en más agua, se regresa al contenedor para que esté otra vez en contacto con los granos verdes y se vuelve a accionar el vacío, el ir y venir del vacío mientras se mueve el contenedor para que otra vez el café que estaba ahí ya sin extracto pueda reabsorber todo eso que había perdido, pero ya sin la cafeína. Después de eso, tanto en este sistema como en el anterior, bueno, pues se pone a secar el café con aire caliente para que retome otra vez la humedad de un 11% y entonces ya se almacena virtualmente libre de cafeína y virtualmente libre de solventes. O sea, se confiaba mucho en que tanto el benceno como el alcohol como el cloroformo tienen un punto de ebullición muy bajo. Entonces, al momento de secar el café con temperatura alta, pues todo este solvente se evaporaría. Pero pues nunca falta, ¿no? Yo digo que qué arriesgue, pero bueno, en teoría quedaba libre de compuesto solvente, benceno, cloroformo. Ese segundo método fue perfeccionado por el mismo Roselius y de hecho lo repatentó en 1909. Desconozco el por qué la historia no le da crédito a los otros dos también. Quizá porque la figura de Ludwig Roselius era muy enigmática, era muy carismático e hizo muchas más cosas aparte de encontrar estos procesos de descafeinización. Puede ser. Porque de hecho también fue un empresario que sembró un antecedente en el diseño corporativo moderno. Fue uno de los pioneros en usar tipografía específica como imagen de su marca, como símbolo de su empresa, para que la gente lo pudiera reconocer nada más de verlo. Aparte desarrolló material publicitario muy avanzado para su época y de hecho fue la primer marca de café en publicitarse en el cine. Así, el cine mudo si quieres, pero fue la primer marca de café en publicitarse en el cine. Él quería reivindicar al café y ahora que ya tenía el café descafeinado quería que llegara a todo mundo. Bueno, aparte vendía café, o sea, tenía que venderlo, pero quería reivindicar al café. Entonces, completamente lo opuesto a lo que hizo Post de satanizarlo, él con un diseño de marca, un branding, una mercadotecnia bonita, bien hecha, vistosa y una buena presencia publicitaria, él lo que quería era que la gente retomara el consumo de café ahora que ya era saludable. Le cambió la imagen a su pueblo, era filántropo, coleccionista de arte, creó un proyecto en Bremen, en su ciudad natal, para que todo el centro, o al menos la calle principal, la Botschelstrasse, fuera prácticamente un gran museo, que, bueno, desgraciadamente fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, pero después fue reconstruido y hasta la fecha se puede visitar. Así que si vas, me traes un recuerdito, por favor.
Y todavía por ahí hay en la ciudad recuerdos o imágenes que recuerdan al creador de Café Hack, de esta empresa que hizo a la comunidad tan próspera. O sea, y sí me queda la duda de por qué sus compañeros de patente cayeron en el olvido, o me asombra que decidieran usar el benceno. O sea, es un solvente muy selectivo con la cafeína, así que sí, casi no se llevaba nada más, pero pues me sigue sorprendiendo. De hecho, sí me da curiosidad saber a qué habrá sabido esa cosa. Pero bueno, puedo vivir con la duda, no me quita el sueño, como café descafeinado. Ay, no sé. Bueno, también me pregunto si realmente mantenía el café después de estos procesos todas sus otras propiedades buenas. Me encantaría haber visto qué tan complicado era tostarlo, si de verdad era tan difícil. No sé. Pero sobre todo lo del benceno. No logro superar lo del benceno. Pero bueno, como vengo diciendo a lo largo de todo este video, era una época en que no se conocían muchos efectos adversos de muchas sustancias al ingerirla. Entonces, desgraciadamente en 1934, Roselius se enferma de cáncer de hueso. Qué raro. Y perdió una pierna como resultado. Murió unos años después, debilitado a los 68 años, en 1943, pero en vida y en sus mejores años dejó una gran empresa con un producto y un nombre atractivo según lo distribuyera, ya sea como Café Hack en Alemania, Sanka en Francia, Sans Caféine, y Decaffe en los Estados Unidos. De manos, o sea, lo comercializaba ahí la farmacéutica Merck, los mismos del Sedal Merck y del Doloneurobion actual y todo. Esa era la que distribuía Decaffe en los Estados Unidos, el Café Hack de Roselius. A este hombre curioso, amante del café, amante del arte, le debemos entonces no solo haber abierto el camino al café descafeinado, que sí se pudiera tostar, que no perdiera las propiedades buenas, sino también una gran influencia en el diseño de las marcas de la actualidad y de la publicidad gráfica, del diseño gráfico de hecho, así como de la mercadotecnia. Había que reivindicar al café y hacerlo antojable, y lo logró con una impresionante presencia como marca o branding, siendo uno de los primeros en ello. Con el paso de los años y con más inventos, sí surgieron algunos otros métodos que sí atacaban a la preocupación por no remojar los granos verdes en solventes que no sabíamos si podían ser más o menos perjudiciales que la cafeína. Era normal que se mirara con recelo estos tratamientos y que se intentaran hacer los primeros intentos por descafeinar solo con agua. No hubo grandes avances, sino hasta apenas hace unos 40 años. Lo que sí es que el café descafeinado, con todo y su tumultuoso origen, llegó para quedarse. Y afortunadamente hoy tenemos más métodos. Y si quieres verlos y saber cómo son, dale click a este video para que sigas aprendiendo. Nuestro café está bien tratado para evitar que te